Bueno, en lista tengo yo 84 personas, de las cuales ahorita hay 41. Le dijo el ingeniero que los sábados van a hacer conmigo, ¿cierto? Sí, Sí, auxiliar. sí, Teo. Sí, dijo Sí, eso. auxiliar. Perfecto. Ya avanzaron el día miércoles, si no me equivoco, a las 4 de la tarde con él. Sí, hubo un pequeño avance allá en el PI. Sí. El ingeniero le va a dar toda la parte teórica, la introducción, lo demás, y la parte práctica lo van a hacer conmigo. Algunas clases lo vamos a hacer, la mayoría, por vía Zoom, y vamos a hacer, cuando toque ya antes del examen, lo vamos a hacer presencial, para que despejar todas sus dudas. ¿De acuerdo? Perfecto, auxiliar. Sí, está muy bien. Está Mm, perfecto. Teo. Todas las clases yo las voy a grabar y lo voy a subir a Classroom, donde va a estar tanto las clases, los ejercicios que hagamos lo voy a mandar por el WhatsApp, lo voy a mandar en PDF para que lo tengan y no se pierda la nitidez de la imagen. Y bueno, siempre voy a tomar asistencia. Por esta ocasión solamente no lo voy a tomar, dado que es la primera clase. Lo voy a tomar de forma visual y por el chat del Zoom. Ya la próxima ya va a salir la lista oficial de todos los que hicieron casos especiales y demás. De ahí ya voy a tomar constantemente la asistencia. ¿De acuerdo? Sí, está bien, auxiliar. Muy bien. Perfecto. Voy a comenzar a grabar. Lo voy a grabar en la nube para que no haya cortes. Recording in progress. Y como vamos a pasar el día de hoy, antes de cada inicio de cada clase siempre tienen que encender su cámara, ¿ya? Todos enciendan su cámara. Y en el chat del Auxiliar, Zoom, una consulta. sí, ¿Cuál es el Classroom donde va a subir los videos grabados de las clases? eso lo voy a crear y se lo voy a subir para que directamente ahí ingresen y puedan descargar los videos, que son las clases que vamos a hacer, o lo puedan mirar, reproducir, y las tareas van a estar colgadas ahí también, para que suba. Cada tarea, cada clase que hagamos, va a haber una tarea dada, ¿de acuerdo? Van a ser Está 5 bien. ejercicios por ahí. La cuestión es que Sí, ustedes le tengan la práctica. Es importante para que así yo sepa que estuvieron en la clase. Y en el chat del Zoom, por favor, vayan poniendo su apellido y su nombre, ¿ya? Como hacer. Todos los que están presentes, todos están inscritos o alguien está haciendo clase especial de la materia. Sí, yo estoy inscrito. Ya. Todos ya pasaron lo que es Tecno 1, Tecnología Mecánica 1. sí, Sí. Bueno, por mi parte no, pero Ya. La materia tiene mucha relación con lo que es Tecno 1, con la segunda parte, lo que es transmisiones por poleas correa, que también lo vamos a ver acá. Le voy a hacer todo lo que es un formulario, pero aparte le voy a dar una pequeña introducción de la parte teórica de lo que es un mecanismo, ¿ya? Que ya el ingeniero ya también le ha dado, solamente lo voy a hacer para despejar algunas dudas, ¿ya? Bien, sin más que decir, voy a comenzar a compartir. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? sí, se puede ver. Pero, Sí, auxiliar. bien.
Bien, lo que vamos a ver el día de hoy son lo que son mecanismos y cómo se comportan, cuáles son los funcionamientos de estos tipos de mecanismos. ¿Qué son los mecanismos? Para empezar, aquellos nosotros llamamos mecanismos. Son elementos deslizados para transmitir o transformar la fuerza y movimientos desde un elemento motriz llamado motor a un elemento receptor. ¿Qué quiere decir? Para que haya una realización de transmisión de movimiento, siempre tiene que haber un elemento motriz que genera el movimiento y otro que reciba el movimiento, que sería el elemento receptor. Entonces estamos hablando de un elemento motriz y un elemento conducivo. El elemento motriz también es un mecanismo con un elemento receptor. Por ejemplo, podemos ver un elemento motriz, puede ser una bicicleta, como lo tenemos acá. Un mecanismo puede ser un mecanismo de palanca, como este sub y baja. Y un elemento receptor, como vemos, a transmisión de polea a través de un pozo de agua. Son mecanismos que son creados para facilitar nuestra vida diaria. Pero siempre tiene que ver un elemento que genere el movimiento y otro que reciba el movimiento. Dentro de la clasificación de los mecanismos podemos ver los mecanismos de transmisión del movimiento. Son aquellos que transmiten el movimiento, la fuerza y la potencia producidos por un elemento motriz a otro punto. Y aquí podemos ver algunos que utilizamos en nuestro diario vivir. Mecanismo de transmisión lineal. ¿Cuáles son aquellos mecanismos de transmisiones lineales? Podemos ver lo que son las poleas, ya pueden ser que sean poleas fijas o poleas móviles. Polipasto, que es un conjunto de poleas, y palanca, como lo que vimos anteriormente del sub y baja. Amor, si mi mamá viene, ¿me lo puedes comprar rasuradora? Por favor, tu micrófono, hijo. Ahora sí. Bien, en los mecanismos de transmisión, ya hemos visto que los lineales pueden ser de polea, polipastos y de palanca. Cada uno de ellos tiene su forma de transmisión del movimiento. Pero también hay un mecanismo de transmisión circular. Estos son lineales y también vamos a ver los mecanismos de transmisión circular. ¿Cuáles son aquellos? La rueda de fricción, que son aquellos que se hacen la transmisión por fricción, por el roce entre ambos, puede ser de poleas, también puede ser de ruedas de poleas con correas, que esto es lo más común que se utiliza, por ejemplo, en la parte del ventilador del auto, es un mecanismo de polea-correa, para que realice movimiento, para que haya un sistema de ventilación para el enfriamiento del fluido, que sería en este caso el agua, como refrigerante de la parte mecánica del automóvil. También existen los engranajes, que es a través de la transmisión por dientes de engranaje. La transmisión se hace a través de diente a diente. Como también el tornillo sin fin, su mecanismo de transmisión, como su nombre lo dice, es a través de rotación o transmisión circular para un avance lineal de vaivén. Y un sistema de engranaje con cadena. Un ejemplo de un sistema de engranaje con cadena es la bicicleta. Ustedes saben que tiene la parte donde están los pedales, viene una chicharra en la cual se va a ir esos dientes de esos engranajes con una cadena, lo que va a hacer que realice el movimiento de transmisión del elemento motriz, donde están los pedales, hacia el piñón trasero, que es la que va a ser la receptora del movimiento. Y eso en las bicicletas montañeras van a ver que tienen un montón de chicharras. ¿Para qué? Para cambiar la velocidad, para ya que sea mayor o menor la velocidad de transmisión a la salida. Eso es lo que se hace en lo que es sistema de engranajes con cadenas.
Y vamos a ver también los mecanismos de transformación del movimiento. ¿En qué hablamos de la parte de los mecanismos que transforman, de la transformación de los movimientos? Hablamos de lo que es transformar el movimiento circular en un rectilíneo o viceversa. ¿Qué quiere decir? Que yo lleve de un movimiento circular a un movimiento lineal o de un movimiento lineal a circular. Entonces, de esto significa la combinación de ambos elementos. Aquí podemos ver los mecanismos de transformación de movimiento circular en rectilíneo. Existe lo que son las bielas, los tornos, un piñón con cremallera, un tornillo y una tuerca. Fíjense que cuando ustedes ponen el tornillo con la tuerca, el movimiento es circular, de rotación, pero tiene un avance lineal. Lo mismo pasa con el piñón y la cremallera. Tiene movimiento el piñón circular, pero la cremallera hace que el movimiento sea lineal. Y lo mismo pasa con la biela y el torno, de igual manera. Y los mecanismos de transformación en movimiento circular y rectilíneo alternativo, o viceversa. ¿Qué quiere decir? Cuando lleva el movimiento circular en movimiento rectilíneo, se ocupan también lo que son bielas, manivelas, las levas o excéntricas o cigüeñales, que esto se ve en la parte automotriz, que me generan la conversión de los movimientos para determinar el avance de cada uno de ellos. Cada uno de estos que hemos nombrado, vamos a ver específicamente su funcionamiento. Mecanismo para dirigir el movimiento. ¿Qué hacen estos mecanismos para dirigir el movimiento? Permiten el giro de un sentido y impiden el contrario. ¿Qué quiere decir? Que me indica que solamente va a tener un solo sentido. Impiden que tenga giro al otro lado. Aquí podemos ver lo que son los trinquetes. Son elementos que nosotros ocupamos, por ejemplo, para elevamiento de carga, lo que van a llevar máquinas de elevación. Van a ver que estos equipos son utilizados para la seguridad de la misma persona al alzamiento de carga. Porque puede ser que la fuerza humana no logre sostener el peso o la carga, entonces lo que va a hacer es que, si es que llegase a soltarse, impida el movimiento para que vuelva para atrás. Entonces, solamente tiene un avance para un solo sentido. Impide un movimiento contrario. Mecanismo para regular el movimiento. Esto mayormente se utiliza para aumentar o disminuir las velocidades, que se ocupan para reducir las velocidades del movimiento. Y son los mecanismos que vamos a ver más adelante también, que son los frenos. Estos frenos pueden ser de zapata, pueden ser frenos de cinta, freno de discos, y un montón de frenos, ¿no?, que vamos a ver también a detalle cada uno de ellos. Lo que hacen es reducir, ya sea parcial o totalmente, el movimiento. Y vamos a ver mecanismos de acumulación de energía. Estos mecanismos de acumulación de energía son los que absorben la energía cuando son sometidos a presión. Por ejemplo, los muelles o las gomas. En los automóviles se ocupan tanto que son los muelles como las gomas para amortiguar la presión de la carga sobre el automóvil, en este caso, para que no llegue a haber un roce con las ruedas o demás elementos mecánicos. Entonces reducen esa sobrecarga y absorben todas las presiones sometidas a esa superficie. Y mecanismos de acoplamiento son los que permiten el acoplamiento o desacoplamiento de los ejes o árboles de transmisión, como ser el embrague o acoplamientos. Por ejemplo, el embrague, su función es desacoplar y acoplar el movimiento para los cambios de velocidades. Por ejemplo, la caja de cambio. En una caja de cambio lo que hace es llevar un cambio de engranajes para aumentar o reducir las velocidades. Pero para que haya ese cambio,
primeramente se debe apretar ese embrague. Lo que hace es separar el elemento motriz con el eje transmisor. Entonces, en esa parte lo que va a hacer es desacoplarlo para hacer el cambio correspondiente a la velocidad y directamente acoplarlo. Esto es lo que nos permite el embrague, desacoplar y acoplar para cambiar las transmisiones de las velocidades. Y dentro de los mecanismos de transmisión lineal que ya hemos visto, está la palanca. ¿Qué es una palanca? Es una barra rígida que gira en el entorno de un punto de apoyo. En un punto de la barra se aplica una fuerza F con el fin de vencer la resistencia R, que actúa sobre un punto de la barra. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que la parte de lo que es la palanca se utiliza para tener un menor esfuerzo a la aplicación de un momento. Por ejemplo, esto se ocupa mayormente en lo que son las ruedas de los automóviles. Cuando quieren ustedes aflojar una llanta para sacarlo, ustedes utilizan una llave cruz, ¿cierto? ¿Han cambiado una vez la llanta de un auto? Sí, auxiliar. Sí. Sí. Ustedes No. utilizan la llave cruz para poder aflojar o dejar, bueno, aflojar o asegurar, cualquiera de las dos. Pero si ustedes le aumentan a esa llave cruz un tubo y le aplican una fuerza, van a ver que le va a costar mucho menos que solamente con la llave cruz. ¿Y debido a qué? Es que le aumentaron a mayor distancia la fuerza empleada. No. El de primer grado es un punto de apoyo que se encuentra en la fuerza aplicada y la resistencia en un extremo. Fíjense, el punto de apoyo está en el medio, la resistencia está en una esquina y la fuerza aplicada en la otra esquina. Y tengo la distancia D y la distancia R. De segundo grado, la resistencia se encuentra en un punto de apoyo y la fuerza aplicada. Fíjense que el punto de apoyo está en una esquina, la resistencia o la carga está en el medio y la fuerza aplicada va en sentido contrario. Y la de tercer grado, fíjense, que la fuerza aplicada se encuentra en el punto de apoyo, justo en el medio, y la resistencia en un lateral, como lo tenemos acá. Estos son los 3 grados de los tipos de palanca que se pueden dar. Y existen también lo que son las poleas fijas, como también vamos a ver. Esta es una polea fija. Esta sería una polea con una cuerda, puede ser también con una correa. Una carga, que sería la resistencia y la fuerza aplicada para elevar esta carga. Es una rueda ranurada que gira en torno a un eje sujeto de una superficie fija. Esta es la superficie fija, donde está sujeta esta polea. Por la ranura que se hace pasar una cuerda, como vemos acá, puede ser una cadena, una correa o un cable, de forma cómoda con una resistencia R, como la tenemos aquí, aplicando una fuerza F. Entonces, para poder elevar esta carga, necesito aplicar una fuerza F mayor a la aplicada de la carga. Y también existen lo que son las poleas móviles, como lo tenemos acá. Una carga, un punto fijo, una polea que se va a encontrar libre movimiento, y otra que se va a tener una polea fija intermedia.
donde se le va a aplicar una fuerza. Es un conjunto de dos poleas, una de las cuales se encuentra fija, como tenemos esta, mientras que la otra se desplaza linealmente, como vemos acá. Este tipo de poleas permiten elevar cargas con menor esfuerzo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo quiera realizar un menor esfuerzo para elevar una carga, utilizo una polea fija y una móvil. Y esta es una polea móvil como tenemos acá. La fuerza se va a distribuir de acuerdo a la tensión. Y vamos a ver lo que son los polipastos, que esto mayormente se da en la parte de máquinas de elevaciones, que es un conjunto de poleas. Fíjense, aquí tengo las poleas determinadas. 2 poleas fijas y 2 poleas móviles. Y la fuerza aplicada. Y esta es la carga a la que se quiere elevar. Este tipo de especial de montaje de poleas fijas y móviles consta de un número par de poleas y la mitad las cuales son fijas y la otra mitad móviles, que quiere decir que va a haber 2 poleas fijas y 2 poleas móviles. Esta y esta son poleas fijas, esta y esta son poleas móviles. ¿Cuál es la función que tiene esto? Tiene múltiples aplicaciones, ya sea en ascensores, en montacargas o grúas. ¿Por qué? Porque hacen que la carga realice un menor esfuerzo para elevarla. Entonces la distribución de la carga va a depender de las tensiones que vayan a surgir debido a esas poleas que se le llama polipasto. Entonces un polipasto es un conjunto de números de poleas pares, en la cual la mitad son fijas y la otra mitad son móviles. Y dentro de los mecanismos de transmisión circular, vamos a ver la rueda de fricción, que es lo primero que vamos a entrar a hacer práctica. ¿Qué es lo que tenemos acá? Son 2 ejes en las cuales consta de 2 poleas y la transmisión se hace a través por fricción, como tenemos acá. Tengo una rueda 1 y una rueda 2 con una velocidad angular 1 con una velocidad angular 2. Al momento que se realiza la transmisión por fricción, la velocidad tangencial 1 y 2 son iguales, pero las velocidades angulares son distintas. Y la velocidad de giro de cada eje son diferentes. Ahora, si yo aumento el diámetro de salida, lo que estoy haciendo es reduciendo la velocidad de salida. Pero si yo disminuyo, lo que voy a hacer es aumentar la velocidad de giro del eje de salida. Ahora, en este sistema de rueda de fricción, son sistemas de 2 o más ruedas que se encuentran en contacto directo. Una de las ruedas es el elemento motriz de entrada y puede mover el movimiento al de salida. Uno es el elemento motriz y el otro es el elemento receptor. La que transmite el movimiento y la que recibe el movimiento. Se emplea para lo que es transmisiones que provocan el movimiento, ya sea que yo quiera reducir o aumentar la transmisión de la velocidad de giro del eje a la salida. Si el diámetro de la polea es menor, entonces voy a tener un sistema multiplicador porque va a aumentar la velocidad. Pero si el diámetro de la polea de salida, como vemos acá, es mayor que la de entrada, vamos a tener un elemento reductor. Lo que va a hacer es que va a tardar en dar más, lo que dé esta de 2 vueltas, este recién va a dar 1 vuelta. Entonces va a tener menos velocidad de giro del eje. Se emplea para fabricar o arrastrar chapas metálicas, rollos de papel o demás. Mayormente esto se utiliza para mecanismos, como vemos aquí en la fábrica, para la creación de chapas metálicas, para rollos de papel y otras aplicaciones, en fin, que hay. Este mecanismo se utiliza mayormente también en lo que son en las panaderías, cuando son las transmisiones por fricción neta, ¿no?
O también como rodillos. También lo podemos ver ahí. Sistema de poleas con correas. ¿Qué es lo más típico que se va a utilizar o lo que se ve mayormente? Y aquí tenemos 2 poleas que la transmisión se realiza a través de esta correa. 2 poleas que se encuentran unidas por una misma correa, las velocidades tangenciales son iguales, pero su velocidad de giro son distintas. Al aumentar el diámetro, la velocidad de giro es menor, pero al tener un diámetro menor, la velocidad de giro es mayor. Entonces, como este es el elemento motriz y este es el elemento receptor, ¿qué tipo de sistema sería? ¿Multiplicador, reductor o transmisor? Reductor. Multiplicador. Transmisor. El transmisor. ¿Cuándo va a ser transmisor? Para los que tienen duda. Cuando los diámetros son iguales. Este diámetro de acá es del mismo ¿Es tamaño reductor? que el diámetro 2. No. Este es el elemento motriz y este es el elemento de salida. Al tener un mayor diámetro, lo que dé este 2 vueltas, recién este va a dar 1. Entonces va a girar más lento. Entonces esto va a ser un sistema reductor. Si esto fuera el diámetro menor que el elemento motriz, sería un sistema multiplicador porque aumenta la velocidad. Pero en este caso, este diámetro es menor y este es mayor. Entonces va a ser un sistema reductor porque va a tardar más en dar una vuelta. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Ahora, son 2 poleas y 2 ruedas situadas en cierta distancia, como tenemos acá, separados, cuyos ejes suelen ser paralelos. Fíjense que este eje está paralelo a este. Y giran simultáneamente por el efecto de una correa, como tenemos esta de acá. El giro del eje se transmite al otro a través de las poleas acopladas. Las 2 poleas y los 2 ejes giran en el mismo sentido. Fíjense que la transmisión viene de esta manera. En cambio el otro que hemos hecho gira en sentido opuesto. Si este gira para acá, este también va a girar. Cuando son por fricción, el giro cambia. Pero cuando la transmisión es por correas, tienen el mismo sentido. Se ve, ¿no? En la gráfica, ¿se nota? Sí, se puede apreciar. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la transmisión por fricción y por correa? Que por fricción, cuando hace el contacto de fricción, gira en sentido contrario ambas poleas, pero cuando es con poleas correa, giran al mismo sentido. La velocidad de giro de la rueda o polea se mide en vueltas o revoluciones por minuto, que sería RPM, o por RPS, revoluciones por segundo. Y estos diámetros se expresan en milímetros o en centímetros, que mucho va a depender en qué unidades yo esté trabajando. También van a ver lo que son tren de poleas correa, que quiere decir que son más de una correa y más de 2 poleas. Como vemos acá. En este caso sería 4 poleas con 2 correas. Tengo un diámetro 1, un diámetro 2, un diámetro 3, un diámetro 4 y tengo 3 ejes. Unidas por correas, velocidades tangenciales iguales. Entonces mi velocidad tangencial 1 va a ser igual a mi velocidad tangencial 2. Unidas por correa, las velocidades tangenciales son iguales. Entonces mi velocidad 3 va a ser igual a la velocidad tangencial 4. Unidas por un mismo eje, como vemos acá, la velocidad de rotación o la velocidad del eje va a ser la misma. Entonces,
mi N2 va a ser igual al N3, porque van a rotar a la misma velocidad. No pueden rotar a velocidad diferente el eje, porque se puede originar lo que es un torque. Y en ese torque que va a haber ahí, el material se puede deformar hasta llegar a romperse. Entonces, sí o sí, obligadamente, tiene que girar ese eje a una misma velocidad. Y aquí tengo una velocidad de eje de entrada y una velocidad de eje de salida. Este sería un eje intermedio. Entonces yo tengo que determinar la relación de transmisión que va a haber de todo este sistema. Sería la relación de transmisión del elemento motriz, que sería el 1, hacia el elemento conducido de salida, que sería el 4. Entonces, en un tren de poleas con correa, se trata de un sistema formado más de 2 ruedas. El movimiento del eje 1 se transmite al eje 2 a través de las poleas. Y 1 y 2 de las poleas, y 2 y 3 acopladas al mismo eje. Como lo vemos acá, 2 y 3 están acopladas al mismo eje. Giran con igual velocidad de giro. Entonces la velocidad de rotación del eje va a ser la misma. Por último, la polea 3 le transmite a la polea 4 el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que mi polea 1 es el elemento motriz, mi polea 2 es el elemento conducido. Pero debido a que está acoplado a este eje, mi polea 3 sería el elemento motriz y el receptor, o la que recibe el movimiento, sería mi polea 4. Y lo que tengo que recordar que la relación de transmisión es diámetro del elemento motor sobre el diámetro del elemento conducido, o la velocidad del eje de salida sobre la velocidad del eje del motor. Si yo hago la representación en función de los diámetros, sería la relación de transmisión de 1 a 4 va a ser igual al diámetro 1 sobre el diámetro 2 por el diámetro 3 por el diámetro 4. Que también lo vamos a ver en la parte práctica en un formulario. Y esta transmisión de mucho va a depender del tipo también de correa. Los tipos de correa que pueden ser plana, redonda, trapezial. Aquí podemos ver una correa plana, una redonda y una trapezial. De estas tres, la más favorable siempre es la correa trapezial. Pero mucho va a depender del tipo de uso que se le vaya a dar a la aplicación de acuerdo al problema. Y vamos a ver lo que son engranajes o ruedas de dentada. Los engranajes son ruedas dentadas que se acoplan y transmiten el movimiento circular entre dos ejes próximos, ya sean paralelos, perpendiculares o oblicuos. Para ello se utilizan engranajes que pueden ser cilíndricos, de dientes rectos, helicoidales y cónicos, como tenemos acá. Aquí hay dos engranajes de dientes rectos, fíjense, sus dientes son rectos. Dos engranajes de dientes helicoidales, donde tienen un ángulo de desfase. Y engranajes cónicos, como podemos ver. Los engranajes cónicos son mayormente para transformar o cambiar los movimientos, de un movimiento vertical a un movimiento horizontal o viceversa, de un movimiento horizontal a un movimiento vertical. Estos dientes helicoidales se ocupan para tener mayor agarre, mayor tracción, mayor esfuerzo. Y los dientes rectos solamente son para transmisiones rectas, directas, para algunas aplicaciones específicas que no son o no requieren mucho esfuerzo. Y podemos ver lo que son los tren de engranajes. Aquí podemos ver 4 engranajes. Vamos a ver aquí. Hay 4 engranajes que tenemos. Un engranaje 1, un engranaje 2, un engranaje 3 y un engranaje 4. Las transmisiones de los movimientos se debe
a través del contacto de los dientes. Si no tuviera dientes, ¿va a haber transmisión o no va a haber transmisión? No, Muy poca o No. casi nada. Si no hubiera dientes, no tocaría, estaría girando libremente y no transmitiría el movimiento. Entonces, una de las condiciones es que sí o sí tiene que haber dientes. Otro ejemplo, si perdiera un diente, este engranaje, ¿va a seguir transmitiendo el movimiento, sí o no? Sí. Sí. Sí, sí, pero ¿qué es lo que va a causar? Puede ser que a la larga o al poco tiempo dañe a los demás engranajes y termine fregando todo mi tren de engranajes. Entonces, siempre se debe verificar que los dientes de engranajes estén bien, que no estén gastados. Algunos engranajes se pueden rellenar, pero no es lo ideal. Mucho va a depender del tipo de situación de transmisión que estén sometidos. Por ejemplo, este tren de engranajes se ocupa mayormente para transmisiones donde sean las temperaturas muy elevadas y requieran demasiado esfuerzo. Por ejemplo, una caja de cambio dentro de un mecanismo de un automóvil tiene grandes velocidades que también va a calentar, va a haber también mucha fricción. Entonces, para eso se utilizan dientes de engranaje. No lo puedo ocupar para temperaturas elevadas de la de polea correa, porque la correa, sabemos que es de goma, a alta temperatura se va a quemar, se va a fregar y no me va a servir. Otra de las cosas que tiene de desventaja la transmisión de poleas con correas, aparte de no soportar temperaturas elevadas, es que no se las puede engrasar, no se le puede echar aceite ni nada de eso, porque lo va a quemar a la goma misma también. En cambio aquí, lo que son los trenes en engranajes, mucho va a depender. Si están dentro de un motor, serían con aceites, y si es en la parte exterior, con grasas. En este caso, los trenes de engranajes se hace la transmisión por dientes, y va a tener velocidad de rotación del eje, y va a tener los números de dientes. Por ejemplo, la polea 1, ¿cuántos dientes tiene? El engranaje 1, 10. 10. 10. Entonces, fíjense, en el engranaje 4, ¿cuántos dientes tiene? 20. Pero 20. Ya. Ahora, fíjense que 20. el número de dientes 1 con 20. el 4 no son lo mismo, son distintos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende mi engranaje entonces? De los números de dientes. La rotación misma va a depender de la cantidad de número de dientes. En un sistema formado por más de 2 engranajes, como tenemos acá, ¿será que existe transmisiones de 3 engranajes? Mi pregunta. ¿Puede existir transmisiones de 3 engranajes? Sí. Sí, son muy Sí. pequeños, creo. Ahora, hay transmisiones. Pero cuando existen esos 3 engranajes, significa que uno de los engranajes es libre, o se le llama también engranaje loco. ¿Por qué se le dice engranaje loco? Porque a la vez de recibir el movimiento, va a transmitir movimiento. Esto mayormente se utiliza para el cambio de giro de sentido. Ese engranaje, por ejemplo, cuando ustedes dan retro, hay un engranaje intermedio, que ese es engranaje loco, para invertir el sentido de giro. Porque si tuviera el mismo sentido, no pudiera dar retro. Tiene que invertir algo el sentido de giro. A eso se debe el engranaje loco. Y vamos a ver también lo que son tornillos sin fin. Como vemos acá, este tornillo y este engranaje. Es un sistema formado por un tornillo
que se engrana a una rueda dentada helicoidal, como vemos acá, cuyo eje es perpendicular al eje del tornillo, con un ángulo de 90 grados. Por cada vuelta del tornillo sin fin acoplado al eje de motriz, la rueda dentada acopla al eje de arrastre que gira un diente. Entonces, con cada avance que haga, va a ir girando también el tornillo. En este caso, ese sistema permite una gran reducción de la velocidad. Este sistema se hace para reducir la velocidad de transmisión. Sistema de engranaje con cadena. Un ejemplo básico son de la bicicleta. Aquí tengo un engranaje 1 y un engranaje 2 que tienen número de dientes, pero la transmisión se hace en dos ejes paralelos que no hay contacto directo entre dientes, sino a través de esta cadena metálica. Y estas cadenas mayormente son unidas por cilindros, por pequeños cilindros, con unas chapitas que lo que hacen es transmitir o encajar en cada diente que hay acá, para realizar ese movimiento, para transmitir. Entonces la velocidad tangencial 1 y 2 van a ser iguales, la velocidad de rotación de cada eje son distintos. Este sistema está formado por dos ruedas dentadas de ejes paralelos, como hemos dicho, situado a cierta distancia, que se giran simultáneamente por efecto de una cadena, como vemos acá, o correa dentada, que engrana a ambas, como vemos aquí. Este sistema se utiliza también para que un costo de un engranaje es más caro que una cadena. Es lo mismo que la por fricción. ¿Se acuerdan que vimos por fricción y luego vimos por polea correa? Lo mismo. Puedo hacer todo un sistema por fricción, pero yo sé que el costo que voy a tener va a ser demasiado elevado. Para mí es más barato colocar dos poleas separadas y una correa. Entonces me ahorra económicamente. Pero ¿cuál es la desventaja que tiene la polea correa? Que no soporta altas temperaturas. Pero la de engranajes con cadena sí soporta altas temperaturas. Entonces ocupo este sistema cuando quiero transmitir y donde la temperatura sea demasiado elevada. Y un ejemplo es en la parte de la rotación, donde van a hacer la bicicleta, donde también van a tener un esfuerzo también y un mayor agarre van a necesitar para transmitir ese par de fuerza o esa potencia. Entonces para eso se utiliza este sistema de engranaje con cadena. En este sistema permite transmitir grandes potencias, como habíamos dicho, sin pérdida de velocidad, ya que no existe deslizamiento entre la cadena y la rueda dentada. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no va a haber un deslizamiento en el cual se robe o se desgaste como la correa. Aquí el contacto es a través de la transmisión mecánica, del esfuerzo directo del agarre del engranaje con la cadena. Y vamos a ver lo que son las variaciones de las velocidades. Y aquí están los sistemas que ya hemos dicho. Sistema multiplicador, sistema de velocidad constante, que sería un sistema transmisor, y un sistema reductor. Para que sea un sistema multiplicador, la polea motriz tiene que ser de mayor diámetro que la polea que recibe el movimiento. Entonces mi diámetro 1 tiene que ser mayor que el diámetro 2, pero mi velocidad de giro 1 va a ser menor que la velocidad de giro 2. Entonces esto sería un sistema multiplicador. En un sistema transmisor o de velocidad constante, los diámetros tienen que ser iguales. Diámetro 1 igual al diámetro 2, y la velocidad de rotación del eje tienen que ser iguales. Mi velocidad de rotación 1 es igual a mi velocidad de rotación 2. Esto se utiliza mayormente en lo que son las cintas transportadoras, cuando se fabrican lo que son las galletas o empaques de caja, se utiliza este tipo de sistema.
Y un sistema reductor es cuando el diámetro de la polea motriz es menor que el diámetro de la polea conducida, y mi velocidad del elemento motriz es mayor que la velocidad del elemento de salida. Lo mismo pasa con los engranajes, pero esto va en función de los números de dientes. Que el número de dientes N1 es mayor que el número de dientes de N2. El número de dientes del engranaje 1 es mayor que el número de dientes del engranaje 2. Aquí entonces voy a tener un sistema multiplicador, porque este va a dar 2 vueltas y este recién va a dar 1 vuelta, como ejemplo. Entonces la velocidad de rotación de 1 va a ser menor que la velocidad de rotación de 2. Y para que sea un sistema, un transmisor o de velocidad constante, el número de dientes tiene que ser iguales. Entonces va a rotar a la misma velocidad. Y para que sea un sistema reductor, la velocidad o el número de dientes del elemento motriz tiene que ser menor que el número de dientes del elemento conducido. Lo que voy a tener que la velocidad del elemento motriz va a ser mayor que la velocidad del elemento conducido. Entonces tengo un sistema reductor. Ahí está bien claro lo que es un sistema multiplicador, un sistema transmisor y un sistema reductor. ¿O hay alguna duda? Si se entiende. Ok. Perfecto. Cuanto sea mayor la velocidad, menor será la fuerza transmitida al elemento receptor y viceversa. Ahí está la parte de lo que se había explicado. Los mecanismos de transmisión del movimiento circular en rectilíneo. Un sistema de piñón con cremallera, como vemos acá. Aquí tenemos el piñón y aquí tenemos la cremallera. Este es su avance de rotación y este va a tener un avance lineal. Cuando la rueda dentada gira a la cremallera, desplaza el movimiento rectilíneo. El mecanismo permite transformar el movimiento rectilíneo de la cremallera en un movimiento circular del piñón. Por lo tanto, el mecanismo es reversible. Quiere decir que vuelve a su estado inicial. Un sistema de tornillo con tuerca, que es lo más común. La tuerca va a avanzar en forma giratoria y el tornillo va a girar o va a permitir que avance esta tuerca. El tornillo va a girar haciendo que avance la tuerca en una forma lineal, como vemos acá. Si el tornillo gira, como vemos aquí, se mantiene fija la orientación y la tuerca. Esta avanza con movimiento rectilíneo al eje de roscado o viceversa, dependiendo del sentido de giro que tenga la tuerca. Puede avanzar para este lado o para este otro lado. Mecanismo de transmisión del movimiento circular en rectilíneo alternativo. Y este es un conjunto de biela-manivela. Aquí podemos ver la biela, que sería este elemento. Esta sería la manivela. Y esta sería la biela. Y esta es la guía lineal que hace el movimiento alternativo de va y ven, que pasa por la guía. Y esto va a rotar. Movimiento rotativo o circular. Este, cuando avance para acá, se va a introducir esto más para este lado. Y cuando vuelva a avanzar, lo va a sacar, produciendo este movimiento lineal y este rotando. Esto mayormente lo pueden ver en los cilindros de un automóvil, cuando hace la combustión interna de los motores. Van a ver esta biela manivela, en el cual hace la explosión para la combustión del cilindro. En los autos van a ver de 4 cilindrada también. Es distinto, ¿no? Pero el mecanismo es el mismo. Movimiento rotativo o circular en un movimiento lineal.
Al girar la rueda de la manivela, transmite movimiento circular a la biela y experimenta movimiento de vaivén, como vemos acá, de vaivén. Este mecanismo transmite o funciona a la inversa, es decir, que transforma un movimiento rectilíneo alternativo de vaivén en un movimiento rotacional. Mucho va a depender de la relación de transmisión o del movimiento que vaya a realizar este mecanismo de biela-manivela. Y aquí está lo que habíamos dicho del cigüeñal. Esto es lo que va en la parte de los automóviles. Estas son las bielas, estas son las manivelas, esta y esta. Y este es el eje acomodado, ¿no? Y esta es la rueda del volante. Ahí se realiza lo que es el movimiento de vaivén y el movimiento circular que hay en la parte de los automóviles. Si ustedes han desarmado un motor, van a ver esta parte. Se colocan en serie de bielas en un mismo eje acoplado. Para cada uno de los codos del eje se hace las veces la manivela y un conjunto que se denomina cigüeñal. A todo este conjunto se le llama cigüeñal. El cigüeñal transforma el movimiento rotacional de un eje en los movimientos alternativos, que desacoplados o desacompanados de diferentes bielas, que vienen acompañados de diferentes bielas. Este mecanismo se emplea en los motores de combustión, como habíamos dicho, en la parte automotriz. Y también vamos a ver lo que son las levas. Fíjense, esta sería la leva. Y la guía del seguidor. Y este es un árbol de leva. Fíjense que tiene una forma de tipo de gota. Que estos son los que permiten el movimiento en un solo sentido. La leva es una rueda con un saliente que empuja en un seguidor a su paso. La leva transforma el movimiento rotacional de la rueda en un movimiento lineal alternativo del seguidor o de la varilla que recorre un perfil de leva cuando ésta gira. Es un conjunto de levas colocados sobre el mismo eje que se denomina también árbol de levas. Y estas son las guías excéntricas. Fíjense que el eje principal se encuentra en una esquina de esta circunferencia, que lo que va a hacer es apretar a este tornillo con un resorte. Esta es la guía y este es el seguidor. Mientras más se aleje al centro, mientras rote para este lado, este resorte se va a descontraer, a descomprimir. Mientras cuando más se le apriete a este lado, el resorte se va a comprimir. La carga excéntrica de la rueda cuyo eje de giro no coincide con el centro de la circunferencia, como vemos acá, transforma el movimiento rotacional de una rueda en un movimiento lineal alternativo de la varilla. Esta es la varilla que va a tener un movimiento de vaivén. Y podemos ver otros tipos de mecanismos también. Y aquí está el trinquete que habíamos dicho. Este trinquete se ocupa mayormente para cuando se quiere elevar carga demasiado elevada en máquinas de elevación. ¿Para qué? A veces puede ser que sufra o quiera mover un movimiento para un solo sentido y no quiero que vuelva para atrás. Entonces, este trinquete evita que esto gire para el otro sentido. Cuando quiera elevar una carga, esto va a ir avanzando y se va a ir metiendo en cada uno de estos dientes. En el caso que ya deje de realizar una fuerza, esto se va a detener debido a este trinquete. Entonces este trinquete lo que va a hacer es sostener esa carga en un solo sentido. No va a volver para atrás.
Este trinquete me permite como un elemento de seguridad para que no haya retroceso de la carga elevada. Dirige el sentido del movimiento. El trinquete permite el giro en un solo sentido y impide en el contrario. Como vemos ahí, solamente puede girar en un solo sentido. Y los mecanismos para regular el movimiento son los frenos. Ahí podemos ver un freno de cinta, que también es la segunda parte donde vamos a hacer el cálculo del freno de cinta. Podemos ver freno de disco, que son estas pastillas, que es el contacto del roce de estas zapatas con el disco. O freno de tambor, que son de doble zapata. Este es de una sola zapata y este es de doble zapata. Que tienen una parte para que haga la compresión externa. Fíjense que este es externo y este es interno. La diferencia es ese resorte que lo hace que se comprima, descomprima, apretando al tambor para que realice el frenado. Los frenos de disco, freno de cinta y freno de tambor son los que se utilizan para los tipos de frenado para, ya sea, reducir total o parcialmente el movimiento. ¿Qué quiere decir? Aumentar o, bueno, sería reducir total o parcialmente el movimiento. Y dentro de los mecanismos de acoplamiento aquí podemos ver el embrague, su función principal, lo que hace es desacoplar este eje de transmisión con este otro. Si no lo acoplo, estos se encuentran girando en el aire. Entonces lo que hace el embrague es desacoplar y acoplar a la vez para los cambios de velocidades de marcha. Como vemos aquí, un embrague de dientes también. Si no se acopla, no hay sistema de transmisión de este eje con este eje. Se encuentra separado. Para que haya la transmisión, tiene que acoplarse. Luego esos mecanismos que permiten el acoplamiento y desacoplamiento entre los árboles y los ejes de transmisión. Cuando hablamos de los árboles, son los árboles de transmisión de movimiento. Se utiliza en motores y máquinas de varias marchas, de varias velocidades, significa. Para cambiar la velocidad o la potencia suministrada por el motor. Y aquí podemos ver acoplamiento fijo y acoplamiento de cárdano, como vemos acá. Estos acoplamientos fijos se emplean para unir ejes largos enlazados en forma permanente. Los acoplamientos móviles se usan para unir árboles de transmisión que pueden desplazarse a lo largo del eje en forma de un ángulo entre sí. Esto mayormente se utiliza en lo que son los automóviles, en la parte del eje principal de transmisión de la rueda. Ustedes van a ver este tipo de junta de cárdano. Y los mecanismos de acumulación de energía, lo que me permiten la sobrecarga, para que no haya la fricción, o porque no haya contacto con la rueda, o que esté el sistema frenado, se utilizan lo que son los muelles o los resortes. Los muelles absorben energía cuando son sometidos a cierta presión. Esta energía puede ser liberada más tarde, ya sea dosificando pequeñas cantidades o de golpe. Según el tipo de fuerza externa que se aplique, los muelles trabajan a compresión o a tracción o a la torsión. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de carga o la utilidad de la fuerza externa, van a funcionar estos elementos. Cuando hablamos de la compresión, significa que van a tener que amortiguar la carga y los resortes se van a comprimir. Y a la tracción significa cuando quieren ser elementos estirados, como vemos acá. Este sería para compresión y este para tracción. Y a la torsión ya debido a lo que es este de acá, ¿no? Para cuando se encuentra girando o rotando, entonces esto se va a mover en forma lineal. Y también vamos a ver lo que son los soportes o cojinetes. Aquí podemos ver rodamientos o cojinetes como vemos acá. Son elementos que soportan los árboles, los ejes de transmisión,
Los cojinetes de fricción necesitan ser engrasados para disminuir el rozamiento que produce en el giro. Esto mayormente es para acoplar donde hay un sistema de giro, y para esto que no tenga desgaste se necesita sí o sí ser engrasado para que evite la fricción entre ambos elementos. Y lo que son los rodamientos, se colocan estos cojinetes de rodamiento o se fabrican de material muy resistente al desgaste por rozamiento. Mayormente lo que hace es evitar el desgaste y el calentamiento de las piezas cuando son sometidas a velocidades altas. Mayormente este tipo de equipo se utiliza en la parte de donde hay transmisión de movimiento circular. Mayormente lo que se fregan o se quebran son las bolillas, dependiendo del tipo de cilindro del rodamiento. Puede ser cilíndricos, cónicos o de esferas. Y ahí están los mecanismos de acumulación de energía, que son los muelles que absorben la energía cuando son sometidos a cierta presión, y esta energía puede ser liberada más tarde dosificando a pequeñas cantidades o de golpe. Según el tipo de fuerza externa se aplican, los muelles trabajan a compresión, atracción o a torsión. Aquí vemos un conjunto de biela y el torno, que esto mayormente se utilizaba para sacar agua del pozo. A través de este brazo hacía el sistema de rotación debido a esta palanca para elevar esta carga, ¿no? La biela es una barra unida al eje en el cual hace girar, y la fuerza necesaria para ese eje gire es menor que lo que habría que aplicar directamente. El mecanismo en que se basa este dispositivo es el torno, que consta de un tambor que gira alrededor de su eje con el fin de arrastrar un objeto. Aquí lo vemos. El objeto a arrastrar sería esta carga. Y a través de este movimiento de este eje, o el esfuerzo realizado, voy a elevar esta carga que quiero suspender. Se cumple la ecuación donde me dice que F por D es igual a R por R. R es la carga, R es el radio, F sería la fuerza aplicada que nosotros queremos para elevar, y D es el brazo de la palanca. Entonces yo tengo que la fuerza aplicada va a ser la resistencia de la carga por el radio del tambor sobre el diámetro o sobre el brazo de aplicación, que sería D. Si la relación entre R y D es pequeña, el torno permite levantar peso con poco esfuerzo. Pero si es mayor, entonces sí se va a necesitar mayor esfuerzo. Eso sería la parte de mecanismo. Y esto va a ser mucho mejor para lo que vamos a explicar. Y aquí está. Los mecanismos del elemento motriz, mecanismo y elementos receptores, como habíamos dicho, un pozo de agua. Mecanismo de palanca, como vemos acá, un sub y baja. Y un elemento motriz sería una bicicleta, ¿no? Que sería la transmisión por dientes de engranajes y cadenas. Los mecanismos son destinados para transmitir o transformar fuerza en movimiento de un elemento motor a un elemento receptor, como habíamos dicho, con mayor o menor esfuerzo. Aquí podemos ver un balancín, podemos ver una bicicleta que permite el movimiento, y al final podemos ver en la parte superior un pozo de agua. Mecanismos de transmisión o transformación de movimiento. Podemos ver aquí, por ejemplo, un sacacorcho, un reloj, una lavadora, un molino de café. Y también podemos ver ¿no? Que también una batidora pequeña electrónica. Este mecanismo de dispositivo son sistemas de transmisión de movimiento que realizan un trabajo.
por ejemplo, una lavadora, una batidora, como vemos acá, un tornillo de café. Se conecta a mecanismos que tienen como objeto mecanismos llamados máquinas. Entonces, todos estos mecanismos son para diseñar máquinas que lo vemos a nuestro diario vivir. Todo tiene un diseño de ingeniería. Y aquí están, ¿no? Transmisión por poleas correas. Y aquí van a ver la diferencia. Por fricción, por polea correa y polea correa cruzada. ¿Para qué utilizo una polea correa cruzada? En este caso... Cambiar el sentido de giro. Para cambiar el sentido de giro, correcto. Yo hago una polea cruzada para invertir el sentido de giro. En cambio aquí, el sentido de giro por contacto por fricción ya tiene un giro de sentido contrario, no como la correa, polea correa. Y los engranajes ya sabemos que tienen una rueda y un piñón. Y esto mucho va a depender si el número de dientes es mayor del motor que el de conducido. Esto sería un sistema multiplicador. Si en el caso fuera este menor y este mayor, el número de dientes sería un sistema reductor. Mucho va a depender del tipo de transmisión que yo quiera obtener a la salida deseada. Si yo quiero aumentar la velocidad o disminuir. Y tipo de engranaje pueden ser de cilindros rectos, como podemos ver acá, de cilindros helicoidales, o cónicos, como vemos aquí, y espigas de tipo interno, como podemos ver acá. Este es un molino de viento. Pueden ver cónicos, como vemos acá, para llevar un movimiento rotacional horizontal a un movimiento rotacional vertical. Podemos mover una corona sin fin, un tornillo sin fin. Mecanismo de biela manivela, donde el émbolo se hace un movimiento de vaivén. Aquí hay un movimiento rotacional. Aquí hay un pistón. Está la biela, la manivela y la carrera del pistón. Punto muerto inferior, punto muerto superior. Ustedes lo han visto en la parte de termo 2. En la parte de cilindro pistón, un ciclo de combustión. Aquí podemos ver los cigüeñales, que es esta parte de acá, donde están los 6 cilindros. Y aquí están los 4, ¿no? Donde hace el sistema de combustión. Este es un sistema de polea correa del motor, la parte interna del motor, el cigüeñal, y el árbol de leva, como vemos aquí. Aquí es donde realiza la combustión, ¿no?, del motor. Aquí viene lo que es la transmisión del volante, y ahí viene lo que es la transmisión en lo que va a ir acoplado el embrague. ¿Para qué? Para acoplar o desacoplar cuando haga las marchas de la velocidad. Aquí viene lo que es la caja de cambio. Viene la parte excéntrica circular, como vemos acá también. La parte donde está el motor girando, una aplicación también de movimiento circular, movimiento rectilíneo. La parte de los muñones, las bielas y los platillos, como vemos acá también. Los trinquetes o gatillos, como llamamos nosotros, son para invertir o solamente que tenga un solo sentido de giro para que no vuelva. Solamente va a rotar hacia este lado. Este gatillo o trinquete lo que va a impedir es que vuelva para girar hacia el otro lado. Son sistemas que me permiten la seguridad para el elevamiento de carga. Son equipos que se instalan para dar mayor seguridad. Aquí están las elevas, una rueda de guía, un empujador y el eje principal, lo que va a hacer que rote esto. Un tambor de eleva, un seguidor, un eje y un empujador.
Un sistema de tornillo con tuerca, podemos ver aquí un tornillo, un avance lineal, y el tornillo va a avanzar en forma circular. Lo que va a hacer que esta tuerca avance para este lado o para este otro lado, dependiendo del sentido de giro. Pero también hay muchas aplicaciones como un gato mecánico de huesillo, que es a través de una tuerca y un tornillo y una manivela, que son los gatos antiguos que tenían los autitos para cuando se pinchaban lo ocupaban. Otro tipo de sistema es este, que sería un sargento, que se utiliza en la carpintería las ruedas Recording in traseras. progress. Y aquí están los muelles que soportan la carga. Debido a las presiones de la carga que tenga el automóvil, elementos o ranuras que me dan el movimiento para los ejes. Esto ya son la parte de transmisión de movimiento, que es un piñón cremallera, tornillo de tuerca, manivela y torno para movimiento circular en rectilíneo. De movimiento circular a rectilíneo alternativo son las bielas manivela, las levas, las cigüeñales y las excéntricas. Para transmisión lineal son la palanca, polea móvil, polipastos. Para transmisiones circulares son un sistema de polea correa, engranaje, rueda de fricción, tornillo sin fin y engranaje de cadenas. Engranaje con cadenas. Y aquí está la parte de lo que es un sistema de palanca. La transmisión lineal. Se transmite movimiento de fuerza de manera lineal en un punto a otro. Estos mecanismos se encuentran en la palanca y en la polea. Pueden ser fijas, móviles o polipastos. En la palanca son una barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo o articulación. En este punto de la barra se aplica una fuerza F con el fin de vencer la resistencia F, la que actúa sobre el punto de la barra. Dentro de la palanca se encuentran las leyes de la palanca que se expresan matemáticamente de esta manera, ¿no? Fuerza por diferencial de F, que es igual a R por diferencial de R. F es la fuerza, R es la resistencia, diferencial de F es la diferencia de la fuerza del punto de apoyo, y dr, que es la distancia de la resistencia al punto de apoyo. F y R se expresan en Newton, que sabemos que un Newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, donde sabemos la segunda ley, que es fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa va a ser en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo, lo que me va a dar lo que es Newton. Aquí voy a tener un punto de apoyo, aquí voy a tener la diferencial de la resistencia o de la fuerza al punto de apoyo y la distancia de la carga R o de la resistencia, en el cual voy a tener ese punto de aplicación a este momento. Como le dije anteriormente, la llave cruz, lo mismo. Y ahí están, ¿no? De primer grado, palanca de segundo grado y las palancas de tercer grado. ¿Dónde lo aplicamos esto? De primer grado, un ejemplo básico sería un alicate, un gancho de ropa o un sub y baja. En las palancas de segundo grado sería una carretilla, un destapador de botellas, y palanca de tercer grado sería una caña de pescar, una escoba, como vemos ahí.
Mecanismo de polea fija, como vemos acá, ya lo habíamos visto anteriormente, donde la fuerza tiene que ser proporcional a la carga directamente aplicada. Polea móvil, como vemos acá, ya la fuerza solamente va a ser la mitad de la resistencia que se quiere elevar, ¿no? De la carga. Reduce el esfuerzo necesario para elevar la carga a la mitad. Y un sistema de polipasto, como vemos acá, ¿de qué va a depender? El punto de equilibrio. En este caso, fíjense que esto va a tener un montón de poleas pares, donde la mitad son fijas, la mitad son móviles. Y mucho va a depender del número de par de poleas. Aquí voy a tener la fuerza, va a ser igual a la carga o la resistencia, sobre 2 veces N, donde N es el número de poleas fijas y el número de poleas móviles. Que eso yo lo debo colocar para poder reemplazar. Allí lo voy a colocar como 2 poleas móviles y eso lo voy a reemplazar aquí. Mucho va a depender del número de poleas que vaya a utilizar. Y en este caso sería un polipasto exponencial, como vemos aquí. La forma de expresar va a ser la fuerza aplicada va a ser igual a la carga que se quiere elevar dividido entre 2 elevado a la n. Ahora aquí tengo varias poleas A, B, C y D, que son poleas móviles, y D, que es la polea fija. Lo que hago en la forma exponencial, ¿a qué se debe ese valor de n? En polipasto, que nosotros vamos a ver de forma exponencial, donde n es el número de poleas móviles. ¿Cuántas poleas móviles yo voy a tener? Entonces lo que voy a hacer es aplicar fuerza igual a la carga sobre 2 veces n. En este caso serían 6 poleas móviles que tenemos. Y en el torno, que es lo que hemos dicho, para elevar o sacar agua de un pozo. Tiene un brazo, una distancia del brazo, una fuerza aplicada, el radio del tambor y la carga que se quiere elevar. Que ya también ya tenemos la forma de cómo determinar. Y aquí están, ¿no? Las transmisiones circulares, ya sea por fricción, por transmisión de polea-correa o por dientes de engranajes. O también puede ser por engranajes y cadenas. Y ahí está, ¿no? A esto se le llama relación de transmisión, que es la velocidad del eje de salida sobre la velocidad del eje de entrada o del motor. La velocidad del eje conductor, la velocidad del eje del motor. Y de ahí viene la relación de transmisión. La velocidad de giro por el diámetro. La velocidad de giro por el diámetro. N son las velocidades de revoluciones por minuto y D son los diámetros de la rueda. Y es la relación de transmisión. La velocidad del eje de salida sobre la velocidad del eje de entrada es igual al diámetro del elemento motriz sobre el diámetro del elemento conducido. De esta manera nosotros vamos a determinar la relación de transmisión. Para nosotros lo vamos a ver, está ahí con la relación de transmisión con RT. R significa relación, T transmisión. Ahí va a depender, en este caso, solamente de la relación de transmisión de 1 a 2. Puede ser de un montón de sistemas de poleas. Lo mismo pasa con el de fricción, fíjense que se ocupa lo mismo, no cambia. La velocidad de giro del eje de salida sobre la velocidad de giro del eje del motor es igual al diámetro del elemento motriz sobre el diámetro del elemento conducido. Y en los números de engranajes o de rueda dentada, lo que cambia son los números de dientes. Aquí sería la velocidad de giro del eje de revoluciones por minuto
y Z los números de dientes de la rueda. Y fíjense que se mantiene. La velocidad de giro del elemento conducido sobre la velocidad de giro del elemento motriz es igual al número de dientes del elemento motriz sobre el número de dientes del elemento conducido. De esa manera yo determino la relación de transmisión de este sistema de engranajes. Y lo mismo pasa con engranajes y cadenas. Se ocupa la misma relación. Y una velocidad lineal es igual a pi por el diámetro por la velocidad que está aquí, va a ser la velocidad de rotación. Luego lo vamos a ver en la parte práctica. Lo que quiero es que ustedes capten todas las fórmulas que se van a ocupar. Y esto ya para los cálculos de un tornillo sin fin, cómo se determina, cómo lo determino con un ejemplo también. Y aquí está, ¿no? Sistema multiplicador, sistema transmisor o constante y un sistema reductor, que ya lo hemos visto anteriormente. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sea un sistema multiplicador o un sistema reductor? Aquí hay otro ejercicio de ejemplo, otro ejercicio de ejemplo de un sistema. Ahora fíjense que este sistema está compuesta por 2 correas, por 4 engranajes. Bueno, con 4 poleas. Esta polea, fíjense, va a ser el diámetro 1 sobre el diámetro 2 por el diámetro 3 sobre el diámetro 4. Esta sería una relación de transmisión. Lo puedo determinar en función de los diámetros o en función de la velocidad. ¿Cuál es la velocidad de salida? N4. ¿Cuál es la velocidad del motor? N1. De esa manera yo tengo la relación de transmisión de este sistema. Con puro de esto vamos a resolver en la parte práctica la siguiente clase. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Resuelto con datos. Y aquí hay otro, ¿no? Un motor con varias poleas correas. Y aquí hay otro. Aquí hay un ejercicio también con engranaje. Fíjense que cambia solamente por los números de dientes. De vez de diámetro, número de dientes. Aquí hay otro también con número de dientes. Y aquí fíjense, aquí está lo que le dije al engranaje loco. Este a la vez transmite movimiento a este y este a la vez de recibir el movimiento transmite movimiento a este otro. Este sería un engranaje loco. Aquí sería por fricción. Y estas son velocidades tangenciales o velocidad de rotación de vueltas. Ahí está. ¿Hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda? Todo claro, auxiliar. Todo claro. Sí, entendido, auxiliar. Perfecto. Esto es lo que quería darles como introducción en la parte antes de hacer ejercicio, porque la siguiente clase vamos a hacer puro ejercicio. Con esto sería la finalización de la parte teórica, ya que el ingeniero le va a complementar con un poquito más de la parte teórica. Ya conmigo sería directo a la práctica. Esto lo quise dar para que no haya dudas cuando yo le pregunte relaciones de transmisiones, si es sistema multiplicador, si es sistema reductor, si es transmisor, y la pérdida de potencia y demás cosas. Hasta acá, ¿todo claro? Sí, auxiliar. Auxiliar. Para la última asistencia, Sí. entonces, su cámara, por favor. En el chat de Zoom todos tienen que tener su nombre completo, por favor no se olvide. ¿Otra vez hay que ponerlo o una vez nomás? ¿Sí? ¿Otra vez hay que poner nuestros datos en el Zoom? No, ya no. Solamente una sola vez, como ya queda registrado, ya lo voy a tener ahí. Para los que no entraron a su tiempo, lo pueden tener ahí. Ahora, toda la clase yo lo voy a grabar, lo voy a subir a Classroom, que lo voy a mandar más tardecito, para que ustedes lo puedan descargar. ¿De acuerdo? Puedan mirarlo. Ya a la vez también le voy a pasar
la diapositiva que le acabo de mostrar el día de hoy. La idea principal... Auxiliar, una consulta. ¿Sí? Si a uno lo bota el Zoom y ya anotó uno al comienzo de la clase su nombre, ¿se elimina eso o hay que volver a anotarlo? No, queda registrado. La única diferencia por eso es que le tomo la asistencia visual al inicio y al final. Y lo que noto es en el chat de Zoom. Ya está bien, gracias. Ahora, cuando ya salga la lista oficial, que va a salir el día lunes, si no me equivoco, ya ahí le voy a tomar con un Excel, que le voy a tomar asistencia y ustedes tienen que decir presente. ¿De acuerdo? Solamente por esta clase va a ser así. Auxi, ¿el código de Classroom cuándo lo va a pasar? Hoy lo voy a pasar directo para que ustedes le aprieten y directamente lo bote a la clase. ¿Sí? Un enlace. Ok, gracias. De nada. Está bien, gracias. ¿Alguna duda que tengan que quieran realizarlo? Sí, Bueno, una consulta por curiosidad nomás, ya que estamos viendo eso, los tipos de movimientos. ¿Qué tipo sería una llave que tiene chicharra? ¿Sería trinquete? sí, tiene una parte de lo que es trinquete, porque lo que va a hacer es girar a un solo sentido. Vos le pones en esa llave de chicharra, tiene un sistema de una llave, ¿cierto? Vos es para que le des el sentido que querés que gire. Entonces le estás poniendo un trinquete para que gire en un solo sentido. Es lo mismo. Ok. Ya, Perfecto. gracias. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No hay ninguna duda? No. Perfecto. Si no hay dudas, entonces, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. ¿Listo? Igualmente, auxiliares. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Teo.